al libro de Génesis, vamos a construir algo solo para crear un entendimiento mayor de la palabra en ustedes y en mí, por supuesto. Quiero que vayan al libro de Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre. Voy a nombrar unos versículos y después vamos a trabajar sobre ellos. Recuerden que estamos viendo la vida del Espíritu, ¿se acuerdan? La semana pasada empezamos a ver esta verdad, la vida del Espíritu, y empezar a tener un entendimiento qué es lo que tenemos en nosotros. Entonces dice en Génesis 3, capítulo 3, verso 7. ¿Lo encontraron? Si lo encontraron, díganme amén para... Amén. Gracias. Verso 7 dice, entonces, una vez que comieron del árbol del conocimiento, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos antes, y en ese momento que comieron el árbol del conocimiento, ellos conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Automáticamente, cuando en nosotros existe un conocimiento equivocado, nosotros nos tendemos a vestir de algo. Y acá no es la excepción en Adán y Eva. Ellos dicen que se cosieron hojas de higuera. Y dice que oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto. Siempre Dios se paseaba en el huerto, pero esta vez hubo una gran diferencia. Ellos comieron del árbol del conocimiento y no comieron el árbol de la vida. O sea, el conocimiento no es malo, pero cuando carece de vida, de la vida del Señor, se transforma en un enemigo nuestro. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, como que se pudieran esconder. Entonces Jehová llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, cuando nosotros comemos lo equivocado, nosotros tendemos a vestirnos y a escondernos de Dios. El escondernos, alejarnos de Dios, no queremos con Dios, no queremos ir más allá con Dios, porque hay algo que está trabando ese camino. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No voy a entrar en muchos detalles, sino que los quiero llevar a un punto. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, y aquí empezamos nosotros a echarle la culpa a la mujer se la echó a la serpiente, y como no había nadie más, la serpiente dice, me engañó y comí. Y el verso 14, a donde en el 15 quiero que paremos, dice, pero el 14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás. ¿Qué come? Polvo. ¿De dónde fuimos tomados nosotros? Del polvo. ¿De qué se alimenta la serpiente? De tu humanidad, del polvo. Y el verso 15, y pondré enemistad entre ti y tu mujer, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás. La enemistad está aquí forjándose. Hay una enemistad entre las simientes. Ya quédese con eso. Y una herirá en la cabeza y la otra herirá en el calcañar. ¿Qué es el calcañar? Los tobillos. Si nosotros vamos rápidamente a Gálatas, busquen Gálatas, el libro de Gálatas.
Está después de los Corintios, Romanos, Corintios, Gálatas. Capítulo 3. Verso 16. Nuevamente, si lo encontraron, me dicen amén cuando lo encuentren. Que me dicen que a veces voy muy rápido. Entonces, lo encontraron, ¿cierto? Verso 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Tenemos peleas de simiente en Génesis. Después en Génesis 2 en adelante Dios le promete herederos, el hijo a Abraham, que es Isaac, que es una sombra de la verdadera simiente, porque la verdadera simiente es Cristo. Ahora, esta simiente, den unas vueltas a su Biblia, van a pasar por Efesios, van a llegar a Colosenses, y en Colosenses 3, capítulo 3, verso 4, ¿lo encontraron? Amén. Ya no estamos entendiendo, algo hemos avanzado. Cuando Cristo, vuestra vida, una simiente produce ¿qué? Produce una vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Dicho eso, ahora sí volvemos al libro de Romanos. Capítulo 8. Ahí estamos trabajando. Entonces, ¿qué tenemos en la Biblia? Tenemos de principio a fin un tema de simientes. Dentro de ti hay dos simientes. La simiente, una que es Cristo, y la simiente que inyectó el diablo en nosotros, que está en nuestra carne. O sea, dentro de ti está la batalla ¿de qué? De simientes. Una simiente es la que te allega a Dios, te acerca a Dios, y hay otra simiente en ti que te aleja de Dios. Estas dos simientes pelean dentro de ti. O sea, no esperes que esa simiente, que fue la primera que llegó a ti, te la haga fácil. Esa simiente se alimenta de tus emociones, se alimenta de tu sentir, se alimenta de tus deseos y tus concupiscencias, dice la Biblia, que están en tu carne. Y la tenemos tan desarrollada que nosotros intentamos vencerla por sí sola, alejados de la vida, que fue lo mismo que hizo Adán, que hizo Adán, se cosió un vestido, se vistió de hojas de higuera y se escondió. Esa simiente tiene estas características, nos escondemos de Dios. Yo me acordaba tiempo atrás que a mí me traían a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba desarrollada solo una simiente, entonces yo era producto de que mis papás me llevaban. 12 años, 13 años, la batalla mía era... Ustedes saben que me gusta el fútbol, ¿no? No, les cuento. Tengo unos gustos desarrollados por el fútbol. Entonces, 12, 13 años, la reunión era los domingos en la tarde y en mi tiempo había un programa que se llamaba Zoom Deportivo. ¿Ah? El otro día me acordaba en una casa iglesia. Entonces estaba el Zoom Deportivo y más, antes de eso estaba un gran aperitivo llamado Happening con Jao. Entonces, y era el culto o era el Happening y el Zoom Deportivo, donde estaban todos los goles por el canal 7. Y
Más encima me hacían caminar desde Rauquén hasta la estación, porque ahí estaba la iglesia. Estamos hablando, no sé, unos 7 kilómetros, 6, 7 kilómetros habrán, desde Rauquén del Paradero 9 a la estación acá en Curicó. O sea, atravesaba todo Curicó caminando, porque no había los recursos. Entonces, ¿ustedes me creerían que yo iba cantando coritos y alabanzas a Dios? No. Iba súper contento. Pero me llevaban. Porque era niño. Cuando niños te llevan. O sea, acá están las guaguas y están, no porque tú les preguntes, porque tú las traes. Los niños también. Porque hay un desarrollo de una simiente. Y esa simiente siempre le saca el quite a Dios. Siempre quiere vestirse de higuera, siempre quiere ser ajeno a Dios. Y eso está en ti. Ahora, dice la Biblia en Pedro que el Espíritu Santo nos empieza a trabajar. Te empieza a rodear, te conecta con gente, te conecta con ciertas situaciones, donde te empieza a pololear el Espíritu Santo, hasta que tú obedeces a la sangre de Cristo y empiezas, y tú dices, oh, y recibí al Señor. No. El Espíritu trabajó tanto en ti que te hizo reaccionar y volver en sí. Y activó en ti una nueva simiente. ¿Qué simiente? La simiente de Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo que se activó realmente en ti fue la verdadera simiente, donde empieza a forjarse una nueva vida en tu interior. Y esa vida tiene la capacidad de herir en la cabeza aquella que te gobernaba antes. Pero nunca dice que esa va a quedar siempre anulada, porque esa siempre va a tender a ti a atacarte en los tobillos. ¿Has visto esos perros que son maleteros, los perros chicos? ¿Ah? ¿Y dónde te muerden? Te dejan pasar. ¿Y dónde te muerden? En el tobillo. Yo me acuerdo haber tenido uno en mi casa. Chiquitito, se metía debajo del sofá. Y el sofá estaba a la entrada de la casa. Entonces la gente entraba a la casa y ¡pum! Por detrás. Maletero el compadre. Así es tu carne, así son los deseos de tu carne, son maleteros. ¿Qué es lo que te dicen? Entra nomás, pase. Ve Facebook, ve Instagram, dale nomás, dale, pone un video. Y ya no te das cuenta cómo tú te estás metiendo más allá, más allá, más allá, tentando el pecado. Cuando tú caes, te dice, ¿viste que no cambié? ¿Viste que eres la misma? ¿Viste que en ti no hay ningún progreso? Así trabaja en ti esa simiente. Y no esperes que no lo haga, porque sí está en ti. Pero hay en nosotros, y esto estamos en el capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues, verso 1, Romanos 8, verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la simiente antigua o a la carne, sino conforme a la nueva simiente, la cual es el Espíritu. Tenemos dos simientes. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una guerra, una pelea dentro de tu ser. Pero la Biblia te garantiza que si tú aprendes a inclinar a la ley del Espíritu, a la simiente correcta, sí o sí tú tienes dentro de ti la capacidad de golpearla en la cabeza. Y una herida de cabeza o en la cabeza es más mortal que un mordisco en tu tobillo. ¿O no? Entonces, Pablo, el apóstol Pablo, viene construyendo, dijimos, en Romanos esto. En Romanos
1 y 2 te habla de la creación y de la caída de la creación. En Romanos 3 te habla de la destitución de nosotros de la gloria de Dios, que fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto. Dice que ellos fueron sacados y un ángel se puso con 2 espadas con fuego. ¿Por qué? Porque ellos fueron destituidos de Dios, o sea, fueron alejados de Dios. Había una incompatibilidad entre la naturaleza de nosotros y la naturaleza de Dios. Pero al venir Cristo a la vida nuestra, tenemos Romanos 4, donde dice que hay una vida que se adquiere por fe. Una vida que se accede por la redención. Romanos 4 te habla de la redención en Cristo y eso se toma por fe. En Romanos 5 te habla de la justificación. Dice que la justicia de Dios empieza a operar en nosotros y nosotros somos justificados. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de Cristo, tú puedes nuevamente ser introducido en Dios. Somos homologados a la naturaleza de Dios, no por méritos nuestros, sino por la justicia de Cristo operando en nosotros, por gracia. En Romanos 6, Dios está hablando de que ahora nosotros tenemos que aprender a identificarnos con Él. Identificarnos con la muerte de Él, con la resurrección de Él, con la vida de Él. Y en Romanos 7 habla de qué es lo que es la vida del ser humano sin la vida del Espíritu. Y dijimos que ahí se levantan ciertas leyes. Primero, como el hombre cayó y no podía la simiente de Dios caer en el hombre, o sea, a lo mejor para Dios podía haber sido fácil decir, no, yo quiero que estar en el hombre y paso por alto todo y voy y me introduzco en el hombre. Porque yo amo al hombre, yo te amo, dice Dios, entonces yo voy a mirar para otro lado, Adán, Eva, esto nunca pasó, no se preocupen, hacemos vista gorda y yo me introduzco en ustedes como la nueva simiente. Dios podía haber hecho eso, sí, por amor, pero el diablo hubiera tenido la autoridad de acusar a Dios de injusto. Porque Dios había dicho que el hombre que pecare ciertamente morirá. Entonces, Dios, si se vaciaba en el hombre, Él estaba negándose a sí mismo, porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno, y no podía introducirse en un ser humano injusto, malo. Porque la simiente del diablo había sido introducida en el hombre. Entonces lo que Dios necesitaba era primero limpiarnos, homologarnos a la naturaleza de Dios. Entonces por eso que era necesario la muerte de Cristo en la cruz. Cristo dice, si por mí estuviesen, yo no tomo este trago, que pase de mí esta copa, pero Padre, hágase tu voluntad, porque tú ves tus pensamientos, tus caminos van sobre los míos, y yo no lo entiendo. Entonces Cristo en la cruz, al derramar su sangre, lo que produjo fue que por esa sangre tú fueras nuevamente comprado. Fuimos comprados por precio de sangre. Fuimos redimidos y fuimos lavados, fuimos limpiados de nuestros pecados, y más aún, Él crucificó al viejo hombre en la cruz. Entonces, en nosotros, Cristo preparó todo el camino para que tú y yo hoy podamos tener en nosotros esta nueva simiente.
Hay una nueva simiente que quiere primero ser alojada en tu corazón, alojada en tu ser, porque esa simiente, la cual es Cristo, si nace dentro de ti, puede vencer aquello que tú no has podido vencer, porque te homologa a la naturaleza de Dios. Amén. Te hace igual a Cristo, te hace igual en naturaleza, en capacidad, en habilidad a Cristo. Pero Romanos 7 relata lo que tú y yo siempre tratamos de hacer. En Romanos 7 te habla que en nosotros operan ciertas leyes. Lo vimos la semana pasada, pero lo estamos reforzando para poder entender qué es lo que pasa dentro de nosotros. Dijimos que esto se llama identificando al enemigo. Identificando qué es lo que opera dentro de nosotros. Dios le llama el viejo hombre y el nuevo hombre. En Génesis vemos la simiente de Satán, del diablo, y la simiente de Cristo. O sea, podemos diferenciarle, le damos distintos nombres por distintas cosas. Tenemos la simiente de la carne, tenemos la simiente cuál es Cristo, tenemos la carne, tenemos a Cristo, tenemos la carne, tenemos la vida del Espíritu, tenemos al viejo hombre, tenemos al nuevo hombre. Todo eso te hace una separación en la Biblia. Entonces ahora llegamos a nosotros y tú en tu cabeza hay algo que nunca se apagó, que cada vez se fue apagando más, pero gracias al Señor que en tu caso nunca se apagó, que fue la conciencia. La conciencia te llevaba dentro de nosotros diciendo, hay algo, existe un Dios. La conciencia te lleva a restringirte en ciertas cosas. Esa conciencia te hace decir que matar es malo, pero no te alcanza esa conciencia para decirte dentro de ti que los celos son malos, que la ira es mala. Pero sí te alcanzó el grado de iluminación de tu conciencia para decir matar es malo. Para ciertas cosas te dio la medida y para ciertas cosas no te dio la medida. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay una ley en tu mente. Y eso quiero introducirte, hay una ley en tu mente que busca agradar a Dios. Hay una ley externa que es la ley mosaica, que te impone cosas. Y tú dices, no matarás. Tu mente, ¿qué dice? Recibe esa información de la ley externa a la ley de tu mente y la trata de aplicar. Pero se levanta otra ley de acuerdo a la otra simiente, que es la ley del pecado y de la muerte. Y esa ley te hace infructífero, te hace que tú no des la medida. A lo mejor para ciertas cosas sí, pero en otras no das la medida. Tú dices, yo voy a ser un hombre paciente. Hijos, congregas a tu familia, nunca más los voy a castigar, nunca más les voy a hablar. Resulta que te duró la nada misma. Y tú, hagámoslo más práctico, dice, yo voy a respetar a mi marido. Y lo hablaste, hubo asamblea. Y te tiraste misiles para allá y misiles para acá. Los Tomahawk, ¡pum! Tú, que no eres cariñoso, es que tú... Estoy relatando mi historia. Yo me senté una vez con mi señora. Ya, dispara. Y ella disparó. Entonces, después que disparó ella, los míos agarraron a mi abuelo. También disparé. ¡Tum! Para allá. Ya. Y para hacerla mejor,
Ahora vamos a orar. ¿Ah? Señor, te presentamos nuestros misiles. Misiles para allá y misiles para acá. Hermano, llegamos a un consenso. No logramos ni una cuestión. Es más, empezamos a declarar como Pablo declara aquí en el capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque tú puedes querer hacer el bien. El querer hacer el bien, pero no está el hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un choque de simientes, hay un choque de naturaleza. Si tú no tienes la simiente de Dios dentro de ti, no tienes la naturaleza de Dios dentro de ti, tú vas a querer hacer lo bueno. En algunas cosas lo lograste, pero en otras no. Y te hicieron sentir un miserable. Entonces, tú en tu mente natural, sin la simiente de Dios, de eso estamos hablando, tú empiezas a querer agradar a Dios. Pero sin la naturaleza de Dios no pasa más allá de un pensamiento sin fruto. Entonces, porque se levanta esta simiente que se desarrolló durante los años y creó en ti una ley. Vea por favor el verso 23 del capítulo 7. Dice, veo otra ley en mis miembros, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En tus miembros está la ley del pecado. Y por mucho que la quieres educar, sigue habiendo esta ley en ti. Hay perritos más educados, yo siempre digo esto, hay perritos más educados o menos educados. Hay perritos que tú los puedes tener adentro de la casa. Yo tengo 2 perros, o un perro y una perra. El Jody, ustedes conocen todo el Jody, ¿cierto? Y todos me dicen, qué educadito, ¿por qué te sientas? Cuando ve el basurero se vuelve loco, hermano. ¿Por qué? Porque en él hay una ley que dice, soy perro. Por muy educadito, hay otros que se sientan casi a la mesa, hermano. En el sur, en Villarrica, conocíamos a una que le colocaban platito mientras ellos comían. Lo colocaban en un platito y comía. Y yo le dije, hermana, le faltó el tenedor y el cuchillo. Y está bien, es su perro. Yo no lo haría, pero es su perro, está bien. Pero por muy educadito que sea, hay una ley en sus miembros que le dice sigue siendo perro. Usted le puede poner platito y comer en el platito, pero usted le pone el basurero abierto, se lo come igual. ¿Y qué decir de la otra de afuera de mi casa? 2 días vomitó. Después comió Neptune. Porque es perro. Hermano, diga, en mí hay una ley de pecado y por mucho que la eduque, vuelve a su vómito. El perro, dice la Biblia, vuelve a su vómito. Esta ley del pecado que está en ti, sí o sí, si no está la simiente de Cristo operando en ti, va a volver. Porque su naturaleza es volver. ¿De dónde salió? Vuelve el perro a su vómito. La Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos darle valor no a esa ley, sino entender esta otra ley. ¿Cuál ley? Capítulo 8, volvemos, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La única manera que tú y yo no volvamos a nuestro vómito, a hacer lo mismo de antes, es aprender a depender de esta nueva ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Me quedan casi 15 minutos para desarrollar lo que quiero desarrollar. Teniendo todo este panorama, les quiero dar hoy día un tip, una idea de que tienen que aprender para poder ejercitar su espíritu. Dijimos que en usted hay una ley en su mente. El verso 23 del capítulo 7 dice que hay una ley que se revela contra la ley ¿de qué? De mi mente. Tu mente sigue queriendo hacer lo bueno para Dios, ayudarle a Dios. Pero tu mente juega un papel muy importante. Porque como nosotros fuimos adoctrinados por la simiente equivocada, nosotros estamos acostumbrados que nuestra mente es alimentada de todas las cosas externas. Y ocupa tus oídos, ocupa tus ojos, ocupa tu boca, ocupa tu sentir, ocupa cómo escucha. Mire lo que me dijo. Hermano, acá no sé cuánto habremos, pero por poner un número 50, los 50 pueden entender ciertas cosas de lo que estamos hablando acá, y a lo mejor entendieron 50 cosas distintas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. O sea, en la medida que tu pensamiento esté desarrollado, o cómo está desarrollado, es tu persona, es tu naturaleza, es tu forma de vivir la vida. El libro de Eclesiastés dice que lo escribió el libro de Salomón en su último tiempo de vida, y él dice todo es vanidad. Hermano, él tenía todas las riquezas, se acostó con 1000 mujeres, entonces que llegue al final y diga todo es vanidad. Así cualquiera, hablando en la carne, ¿o no? Pero ¿cuál es el problema de él? Que él no tenía esto que tú hoy tienes, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué él terminó diciendo todo es vanidad? Porque él experimentó todo lo que humanamente se podía experimentar, pero con la simiente antigua. Entonces buscó la felicidad, buscó el gozo con 1000 mujeres y nunca lo encontró. Encontró 1000 problemas. Se ríe el camino. Porque cada persona que se agrega a tu ser, y no estoy diciéndole en modo que la esposa sea así, sino que cada persona que se agrega en ti, tú puedes verlo como un regalo de Dios en el Espíritu, o lo puedes ver como un problema en la carne. ¿O no? ¿O tus hijos no son un problema en la carne? ¿Sí o no? Sí. Son un problema. Pero cuando yo empiezo a tener el desarrollo, por favor, el desarrollo de la vida en Cristo Jesús, yo no lo veo como un problema, sino que lo veo como un regalo, como algo que me va añadiendo más vida, más entendimiento de la palabra. Cuando yo empiezo a vivir la vida del Espíritu, yo no veo a mi esposa como un problema, sino la empiezo a ver como un regalo de Dios que me colabora para avanzar en pos de un propósito. Pero para eso mi mente juega un papel fundamental. Quiero que busque ahí en Romanos, o se va a mover mucho, verso 6, para ir cerrando la idea. Capítulo 8, verso 6. Vamos a leer el 5 y 6 para entender la idea. Dice, porque los que son de la carne, los que son de la otra simiente, ¿piensan en qué? Pero los que son del Espíritu de esta nueva simiente, ¿en qué piensan? ¿O en qué debiéramos pensar? Las cosas del Espíritu. Verso 6 dice, porque el ocuparse, y esa palabra ocupar tiene que ver
con la mente, el ocupar tu mente en la carne es muerte. Pero el ocupar tu mente en el espíritu, ¿qué cosa es? Vida y paz. ¿Usted quiere vida y paz? Amén. Bueno, hoy día estamos desarrollando el primer punto para poder entender la vida del espíritu. Dentro de usted, cuando usted tiene la nueva simiente, tiene que empezar a poner su mente a favor de esa simiente, al servicio de la nueva simiente. Porque tenemos estos dos parámetros que estamos hablando. Hemos lanzado muchas cosas que parecen chistosas, pero son verdad. Hermanos, para alguien que piensa solo en las cosas de la carne, ya un día es un problema. Porque se levanta y tiene que ir a trabajar y se levanta amalditado, enojado, y hay gente que no le gusta llegar de vuelta a su casa. ¿Por qué? Porque tienen una mente llena de pensamientos según la carne. Entonces todo, la carne, todo lo identifica en forma personal. Todo lo identificamos en forma personal, pero cuando nosotros empezamos a desarrollar una mente del espíritu, solo como medio de información, en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice que nosotros hoy tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque tenemos la nueva simiente que está dentro de nosotros. Y esa nueva simiente se está desarrollando y creciendo en nosotros, que es la vida del Espíritu. Y esa vida del Espíritu tiene la capacidad de vencer a la carne. Pero Dios te dice, esto no es mágico, esto te necesita un desarrollo de ti. Para aprender a poner tu mente en las cosas del Espíritu. Porque tú puedes tener un problema y enfocarte en el problema. Una mente espiritual está por sobre el problema. Busca la solución, busca qué es lo que Dios está enseñando, qué es lo que Dios te quiere decir. Pero cuando tú tienes una mente natural, siempre se enfoca en que a mí me hirieron, en que a mí me dañaron, en que a mí me afectaron. Se enfoca en Él. Pero la mente de Cristo es corporativa, nos enfocamos en el cuerpo. ¿Qué nos añade a nosotros, todos nosotros? Todos nosotros, todos ustedes son un regalo para nosotros. Espero que yo también sea un regalo para ustedes. Esperamos que todos nosotros nos veamos con esos ojos, pero usted nunca lo va a ver si no aprende a tener su mente al servicio de la vida del Espíritu. Porque la mente natural todo lo ve de acuerdo al engaño. Aprenda eso, por favor. La mente natural todo lo ve con ojos, con lentes de engaño. ¿Por qué Adán y Eva estaban desnudos después de comer del árbol? Aún la voz de Dios la vieron con engaño. Usted puede estar sentado acá con una mente natural y puede ver la voz de Dios, el hablar de Dios, la palabra, lo puede ver. No, lo que están diciendo no me parece. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley, la simiente nunca va a estar en coherencia, nunca va a entender lo de Dios. Por eso usted necesita que la mente natural se ponga al servicio de una mente superior, la mente del Espíritu. En usted ya está esa mente operando en usted. Usted ya tiene la mente de Cristo. ¿Dónde? En su espíritu. Poner al servicio. El estar acá puede ser una carga para usted, porque usted lo ha visto en forma natural, pero cuando lo empieza a ver con los ojos del Espíritu, con una mente del Espíritu, usted va a ver que esto lo enriquece, que le va dando vida, lo va enriqueciendo, lo va edificando en Cristo Jesús, aunque no entienda ni jota, pero su Espíritu sí. Su espíritu sí lo va a entender, su espíritu sí va a ser alimentado, va en un momento a entender, porque nosotros somos de los que vivimos por fe. Dice que por la fe entendemos. ¿Qué primero? ¿La fe o el entendimiento? La fe. Señor, voy a la iglesia a buscar vida. No entendí ni jota, pero luego entenderé.
luego entenderé. Porque como somos niños, muchas cosas nos cuesta entender esto. Me quedan 3 minutos. Hermano, quiero que se quede con esta verdad. Dentro de usted tiene las dos simientes. Pero usted, su mente, al servicio de quién la va a colocar. La mente puesta en la carne o la mente puesta en ocuparse. ¿De qué se ocupa usted en el día a día? ¿De qué se ocupa? Usted puede ver noticias y terminar su mente al servicio de la noticia, que es muy finito. Está mal Chile. No, así con estos presidentes que están jugando. Y empieza a afectar su vida. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Y puede ser verdad, puede ser mentira, pero nosotros en Cristo Jesús no vivimos por el gobierno de turno, sino vivimos de acuerdo a lo que Dios está trazando con su iglesia. O sea, tú y yo vivimos por la voluntad del Padre. Lo que necesitamos es mayor entendimiento de la voluntad del Padre. Necesitamos entender más claramente, y para eso una mente al servicio. El aprender a alimentarse, veíamos el viernes pasado en la casa iglesia en Talca, el aprender a valorar. Cuando vas a la palabra, hay que leer un capítulo diario, ponla. Y se transforma en una carga, porque toda la mente puesta en las cosas de la carne, todo es un peso, todo es una carga. Pero cuando tú lees la palabra, puedes leer un par de versículos con este sentir, Señor, algo de vida me va a dar esto, alguna dirección, va a trazar algo en mi corazón. Nosotros tenemos que aprender a rendir nuestra vida al servicio del Espíritu Santo. Esta ley dice que la ley del Espíritu de vida me ha librado. ¿Por qué te ha librado? Porque es superior. Ahora, ¿cuántas cosas te ha librado? Depende de cómo tú has puesto tu mente. A lo mejor en algunos casos esta ley de Espíritu de vida solo lo ha librado de morir e irse al cielo. Pero es mucho más que eso. Esta ley del Espíritu de vida te libra de todo lo que es el engaño que hay en ti. De las mentiras que el diablo ha puesto. Te libra de poner tu pie sobre otro, de ser posesivo, de poner imposiciones, leyes externas. Hermano, cuando yo entendí que mi esposa está diseñada por Dios para amarme, jamás le he vuelto a demandar algo que tenga que ver con esa línea. Es que tenéis que amarme, es que tenéis que respetarme, que me tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Cuando nosotros empezamos con una mente natural, todo lo declaramos como imposición, pero cuando empezamos a tener una vida rendida a Dios, todo fluye en nuestros corazones. Quiero que cierre sus ojos ahí un momento y pueda decirle al Señor, enséñame. Hay mucho más que desarrollar acá, pero quédese con esto. Señor, enséñame, Señor, aprender a poner mi mente al servicio de la vida del Espíritu. Ahí vas a tener vida y paz. Hermano, valora la vida del Espíritu. Espíritu Santo, enséñanos a valorar la nueva simiente en lo que está en nosotros. Aquello que nos puede direccionar, aquello que funciona por sí solo, fue diseñada. Hermano, el Espíritu Santo de Dios fue diseñado para agradar a Dios. Solo crece, pon tu mente ahí.